Hola, Julio, ¿cómo estás? Los Julios, ¿no? Ahora estamos aquí los Julios, Julio Alejandro y tu servidor. ¿Ah? Así es, así es. Oye, Genaro. ¿Cómo estamos? Bien, pues aquí avanzando en este proyecto que tenemos aquí a través de YouTube, Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Te agradecemos la oportunidad de que nos tomes la llamada y nos digas parte de lo que hoy comentaste en la conferencia mañanera. Tan grave está ya la situación en cuanto a fake news en México, Genaro Villamil. Es paralelo y es mundial, Julio. Es decir, el término infodemia, de hecho lo manejó hace 3 semanas el director de la Organización Mundial de Salud, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, porque es un asunto que está generalizándose en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo está el uso de estas plataformas digitales, que son las que pues solo viven todos los días, se han prácticamente apropiado del tráfico y de la atención y del internet. Entonces son grandes compañías que Facebook, a través de sus múltiples aplicaciones, que son WhatsApp, Instagram y obviamente YouTube, que pertenece a Google, Twitter, que son las principales, son las grandes ganadoras en estos momentos del confinamiento, porque pues evidentemente estamos enlazados en redes, ¿no? Y el tema de la infodemia es colateral, no es que todo sea infodemia, al contrario, hay una parte muy luminosa del uso de las redes sociales, del uso informativo y del uso del debate y del uso necesario, ¿no? En estos tiempos en donde se urge la solidaridad. No, lo que está sucediendo es que la infodemia, a final de cuentas, se potenció en estos meses, en estos 3 meses, y se sigue potenciando en esta fase, ahora a través de fórmulas que ya las habíamos visto en otros episodios, pero que ahorita son muy preocupantes. Yo mencioné este asunto de los mensajes y audios que se envían luego a través de WhatsApp, ¿no? Y desgraciadamente, pues tú y yo y los que tenemos, pues es una barbaridad decir que la Marina esté rociando el coronavirus a través de helicóptero. O sí, que el líquido de las rodillas a los enfermos, o que los médicos del Seguro Social están matando a propósito a las personas, ¿no? Pero esas versiones son desgraciadamente las que circulan en esas aplicaciones. Sí. Eso es infodemia, ¿no? Y desgraciadamente se hace de manera no pública, es decir, es de persona a persona, ¿no? Entonces el llamado es a eso, justamente a que haya una corresponsabilidad de usuarios y de empresas, ¿no? En este tipo de fenómenos, ¿no? ¿No estarán haciendo ya estas mismas empresas esfuerzos por sí mismos en lo que cabe dentro de esta complejidad tecnológica para evitar estas fake news y sobre todo se estará permitiendo intencionalmente las granjas de bots y las cascadas de mensajes distorsionadores, Genaro Villamil? Así es, Julio. La empresa Facebook, que por cierto me hablaron después de la conferencia, ellos están insistiendo en que han hecho una serie de medidas, han tomado una serie de medidas que están ahí en las páginas de cualquier usuario de Facebook para curar o eliminar cuentas falsas. Ellos están señalando que han eliminado millones de cuentas falsas en estos 3 meses a nivel global, y México también. Falta que me pasen el reporte completo, porque ellos se dan cuenta que si eliminas las cuentas falsas, es decir, las cuentas que no son de personas reales, se baja muchísimo el número de información falsa, ¿no? Y de cadenas. Y en el caso del WhatsApp, están limitando a 5 personas, al reenvío de 5 personas, este tipo de mensajes. Eso es lo que están aclarando. Pero el tema es que no es suficiente con estas medidas que ya haya tomado la empresa. Ellos también dicen, tenemos un curador externo a nosotros, externo a la empresa, que está vigilando el tipo de contenidos, ¿no? Twitter también está diciendo esto. El tema es que, aunque lo estén diciendo y aunque se esté haciendo,
el fenómeno los ha rebasado. Es decir, yo creo que el fenómeno de la infodemia es tan impresionante e imponente. El nivel de transmisión es tan rápido, ¿no? Sí. Que a veces, pues mientras están reaccionando las empresas, pues ya la información, ¿no? Ya. Y evidentemente se trata de que sea rápido, de alto impacto y que dure aunque sea 1 o 2 días, pero ya hizo efecto, ¿no? Genaro, ¿a poco este tipo de temas como las fake news en México y en la situación política y social que estamos viendo y económica, se constituye ya este caso en un problema de seguridad nacional? No creo que sea un problema de seguridad nacional, es un problema de salud pública. Y es ¿por qué? Porque también la salud tiene que ver con el nivel emocional de las personas. Uh-huh. El tema con las redes sociales es la ansiedad, el miedo, la ira o el enojo que provoca este tipo de mensajes, ¿no? Uh-huh. Lo que yo mencionaba en la conferencia matutina es este asunto de que hay una especie de dopamina digital, ¿no? Es un término que no inventé yo, es un término que se usó o que lo están usando algunos especialistas en neurociencias. Uh-huh. Es igualito que las drogas, es decir, te generan una adicción. Uh-huh. Puedes estar dejando de verlos, ¿no? Y de estar consultando porque evidentemente hay una conexión en tus emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es más bien un tema de salud pública, no solamente en términos de salud como lo maneja el doctor Hugo López-Gatell, sino de salud en la comunicación. Ya el tema de seguridad nacional tiene que ver más con un crimen organizado, con los grupos del crimen organizado, que ahí sí le corresponde evidentemente a las autoridades federales, es decir, la Fiscalía, la Policía Cibernética, la Guardia Nacional, investigar ese tipo de mecanismos, ¿no? ¿Ya no son benditas las redes sociales, Genaro Villamil? Creo que hay una parte luminosa de las redes sociales que es maravillosa, tú mismo lo estás viviendo, yo lo hice con mis blogs o con los blogs, con las transmisiones. Esa parte es muy importante. Creo que si hablamos de un cálculo, el 70-80% de las redes sociales están sirviendo para esto, justamente para comunicar, para pues prácticamente le quitaron la hegemonía a la televisión, a la radio y a la prensa. Es decir, ellos, o sea, en las redes es donde se está marcando la agenda informativa, la agenda social. Pero hay esta parte oscura, hay este dark side, hay esta parte que también hay que describirla y definirla para que no contamine todo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Es decir, no todo en Twitter es malo, no todo en YouTube o en Facebook o en WhatsApp o en Instagram es fake, al contrario. Yo creo que hay una parte que sigue siendo muy necesaria y muy útil. Pero la otra parte es la más peligrosa porque es la que genera además mayor adicción y afecta emocionalmente a las personas, ¿no? ¿Está afectando política y socialmente al gobierno del presidente López Obrador esta profusión de noticias falsas? Yo creo que hubo una intencionalidad muy clara, sobre todo en algún momento donde la intensificación de las noticias falsas fue tan fuerte, como en el caso, por ejemplo, de las neumonías atípicas o este tipo de medias verdades, uh-huh, cuyo objetivo era minar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las medidas adoptadas frente a la epidemia, ¿no? Uh-huh. Es decir, había una clara intención de crear una crisis social. Uh-huh. Por fortuna no es así, es decir, lo estamos viendo, la gran mayoría de las personas están tomando en serio las medidas de mitigación, la gran mayoría de los mexicanos están guardándose en casa, pero también hay un sector de la población que cree que es un invento, que cree que es a propósito, que el gobierno lo está haciendo a propósito, y que hay teorías conspiracionistas, es decir, esto que también abunda mucho en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. En esta, ¿qué tanto se choca con el concepto de libertad de expresión si se busca restringir este tipo de expresiones, Genaro Villamil? Es excelente pregunta, Julio.
Yo creo que el tema de la libertad de expresión hay que salvaguardarlo siempre. El tema de la libertad de expresión tiene que ver con los ciudadanos y con los individuos, no con las cuentas robotizadas. Uh-huh. ¿Sí me explico? Uh-huh. Es decir, no puedes tú defender la libertad de expresión de un bot o de un robot o de una maquinación de mensajes programados, porque ahí no estás hablando de libertad de expresión, ahí estás hablando de estrategias de desinformación. Entonces, hay que distinguir, por eso es tan importante distinguir entre lo que es comunicación real con cuentas de donde hay una persona detrás real, sea ciudadano común, sea periodista, sea funcionario, sea lo que sea, pero que es real, y lo que son cuentas automatizadas deliberadamente creadas para generar caos, miedo o desconfianza, ¿no? Lo que Aquí se ponen en valor dos temas, ¿no? Libertad de expresión, derecho a la información, los dos grandes equilibrios siempre, ¿no? Claro. Yo creo que los usuarios de las redes tenemos todo el derecho a saber cuándo se están usando o cuándo y quiénes son los que están usando cuentas falsas, ¿no? Para difundir información falsa. Bien, todo esto es muy interesante, el planteamiento, lo que hoy se ha señalado en la conferencia mañanera, tu postura como servidor público, Genaro, pero el gobierno federal, con todo su aparato, policía cibernética, todas las capacidades que tiene detectadas ya granjas de bots y puede demostrar concretamente que existe toda esta profusión maquinada y organizada de elaboración de noticias falsas? No me corresponde a mí decir eso, Julio, porque evidentemente yo dirijo la parte de los medios públicos, ¿no? Uh-huh. Y no soy parte orgánica del gobierno, es decir, no formo parte del gabinete, ¿no? Uh-huh. Espero que sí, espero que este tipo de información sí exista, uh-huh. Pero que no el objetivo no es perseguir. Por eso la invitación del presidente a que expusiera yo ese tema, ¿no? Porque uh-huh. el asunto es abrir un debate en donde por lo menos tengamos claros los conceptos, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo un troll que un bot, no es lo mismo una fake news en un contexto distinto al de una epidemia, al contexto de una epidemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que evidentemente deben estar ya instrumentos, sobre todo con el crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Pero aquí se trata no de ir a una cacería de red, contra las redes, ¿no? Pues además, uh-huh. Es absurdo, ¿no? Este gobierno y esta autoridad que surgió en el 2018, pues surgió en buena medida por el activismo ciudadano en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí de lo que se trata es de frenar una tendencia que puede intoxicar todavía más las redes, ¿no? Uh-huh. Corriendo un riesgo, es decir, concretamente, Genaro, ¿puede legislarse o establecerse alguna regulación formal sobre este tema? Yo creo que le corresponde, por ejemplo, a varios organismos reguladores autónomos tener una posición y aportar una solución a esto, ¿no? En el caso del INE, uh-huh. El tema de partidos políticos, campañas políticas, servidores públicos, ¿no? Uh-huh. Que gastan en redes y que no necesariamente es para difundir fake news, ¿no? O infodemia, uh-huh. Pero en algunos casos sí se hace, ¿no? Uh-huh. Sobre todo pues, cuando se trata de contragolpe político, ¿no? Uh-huh. En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFETEL, que también regula las telecomunicaciones en México, creo que también es necesario escuchar su voz, porque además también ellos son los intermediarios, ¿no? Con las grandes corporaciones, uh-huh. ¿no? Con Facebook, con Twitter, con Google, ¿no? Uh-huh. En el caso de la policía cibernética también tendría que tener una voz. Uh-huh. Y en el caso de los que somos comunicadores, el ejercicio tiene que ser sobre todo para evitar tentaciones de censura, de bloqueo o de persecución. Aquí no es un asunto de culpabilidad. Yo creo que es un asunto desde mi punto de vista de responsabilidades. Uh-huh. Y somos tan responsables las autoridades, los ciudadanos, como las empresas, ¿no? Uh-huh. Pues va a haber mucho que hacer como ciudadanos, como usuarios de las redes sociales, y yo creo que
es positivo, Genaro, que se ponga este tema sobre la mesa de discusión y que juntos vayamos analizando las consecuencias de esto que lo hemos visto pasar, y la verdad es que no le hemos entrado a analizarlo, a ver sus consecuencias y a establecer las fortalezas y las debilidades posibles y probables en las redes sociales, Genaro. Así es que... Así es. Pues así es, querido Julio. Sí, pues te agradecemos mucho por esta oportunidad de tener estos puntos de vista y espero que sigamos hablando sobre el tema, Genaro. Exacto, Julio. Pues ya se abrió una brecha ahorita de debate. Ojalá y pues muchos colegas participen y opinen, y sobre todo también las empresas, ¿no? Claro. Muy bien, pues Genaro, muchas gracias, apreciamos mucho tu participación y gracias por esta ocasión. Al contrario, Julio, un abrazo a Julio Alejandro también. Muchas gracias de nuevo, Genaro. Que tengas muy buen día. Sale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.